Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y hoy conversamos con el doctor Francisco Rosado, cirujano bucomaxilofacial con entrenamiento en hendidura, labio, alvéolo, palatinas y faciales. Doctor, decíamos antes de irnos a la pausa que teníamos un tema de estadística, teníamos un problema de identificar cuántos casos realmente tenemos en el país. Y tenemos en la línea al doctor Rogelio Cordero, quien es odontólogo, especialista en cirugía maxilofacial, por igual. Entonces, muy buenos días, doctor Cordero. Muy buenos días. Colega? ¿Cómo está usted? Bien, un placer de nuevo, porque ya creo que soy parte de la familia, ya Guerrero lo conozco ya de hace un buen tiempo. ¿Usted lo operó a Guerrero? No. Porque tiene una lengua, una lengua viperina él. Pero yo creo que al país le conviene que se la dejemos así sin operar, realmente. Por lo que yo he oído y por lo que lo leo. Por lo que le dice. Claro que sí. Doctor, muy buenos días. Sea usted bienvenido a este recetario. Tenemos aquí un colega, un hombre joven, muy bien preparado, el doctor Francisco Rosado. Doctor, yo tengo una pregunta para usted. Usted que ha estado durante muchos años con estos temas en la República Dominicana. Las estadísticas nuestras, no sabemos realmente, uno de los hándicaps más fuertes es el tema estadístico. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a precisar a cuántos casos tenemos en la República Dominicana? Por lo menos tener una aproximación y hablar entonces con propiedad, según la visión de una persona que ha estado durante muchos años trabajando con estas cosas. Adelante. Sí, mira, nosotros tenemos ya más de 25 años operando y trabajando con esto, y de hecho lo hacemos a través de una fundación Niños que Ríen en la ciudad de Moca, Ciudad Central, y te voy a tocar este tema. Excelente. Independientemente de nuestra práctica privada y el Hospital Regional Juan Pablo Pina, que es donde laboramos en salud pública. Claro. Las estadísticas mundiales hablan de 1 por 100,000 aproximadamente. Obviamente hay áreas, zonas, continentes donde se ven más afectados. La raza blanca se ve más afectada, la raza asiática y en menos proporción la raza negra. Aquí lamentablemente no podemos hablar de estadística por la sencilla razón de que los datos no son computarizados. Tú te entras a un archivo de cualquier hospital, vamos a estar claros, y es imposible que tú consigas incluso los récords de un paciente convencional y menos de un paciente multidisciplinario como es este. Perfecto, ese es el problema. Ahora, la pregunta mía es, en su experiencia, ¿cómo usted considera que nosotros podemos corregir ese entuerto de no disponer de una pieza tan clave como es saber la cantidad de la problemática? Mira lo siguiente, esto se puede manejar de forma individual porque aquí hay agrupaciones que están operando esos niños de labio y paladar fisurado, porque lamentablemente en los hospitales no necesariamente existe un cirujano con esa capacidad. No porque tú seas cirujano maxilofacial o cirujano plástico, tú tienes esa subespecialidad, que la podemos llamar así, porque no es fácil esos procedimientos de hacerlo. Entonces, por lo tanto, los pacientes acuden a esas agrupaciones. Nosotros sí tenemos una estadística. Lo que pasa que te voy a explicar claro. En la ciudad de Moca, que es donde nosotros operamos, que es en el Hospital Toribio Bercombe, que Salud Pública siempre nos mantiene esas puertas abiertas durante más de casi 30 años, podemos decirte que en la zona de Ciudad Central existe la más alta incidencia de niños con labio y paladar fisurado que existe en el país. Excelente, ese es un dato, es un dato interesante. ¿Eso está publicado, doctor? Sí. Mira lo siguiente, lo que lo hace más interesante es esta información. La Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, a través de su escuela, de la cual yo soy director, hemos estado operando en esa zona, como yo te digo, casi 30 años, conjuntamente con la Universidad de Puerto Rico, con colegas amigos, y la Universidad Javeriana de Colombia, cirujanos también muy relacionados. Y te puedo decir que conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, nuestra universidad está haciendo una investigación profunda donde ya incluso le estamos haciendo pruebas de ADN, una serie de pasos científicos que hay que hacer para tú ofrecer una información tan delicada. Y te puedo decir que prácticamente estamos llegando
y esto puede ser una primicia, pero me gustaría darlo con propiedad cuando ya tengamos a mano toda la información detallada, de que evidentemente hay dos factores que están incidiendo, que es la consanguinidad y la cantidad de tóxicos que se utilizan en los productos vegetales en esa zona de Cibao Central. Yo te puedo decir que la proporción de niños que nacen en la zona Cibao Central, donde nosotros vamos y operamos, es 10 veces mayor o más, 20 veces mayor que lo que nace en el país entero. Y es por esa situación que ya dentro de poco nuestra universidad va a dar esa información ya acabada. Excelente, excelente. Doctor, nosotros tenemos el gran interés de unificar los esfuerzos en torno a problemáticas que la vemos básicamente de forma cosmética. A veces pensamos que es un tema y fíjese que la mayoría de los nombres de las instituciones son Sonrisa, Operación Smile, en fin. Sí, Pero sí. es un problema que va más allá. Agradecerle, doctor, agradecerle su intervención y ya nos estaremos poniendo en contacto porque definitivamente que hay que utilizar toda esa experiencia que usted pues ha aquilatado a lo largo de este tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor Rosado, esto que dice el profesor Rogelio Cordero, ¿verdad? Es sumamente interesante, Sí. sumamente interesante. Habla de estadística, habla de formar, aunar esfuerzos con otras instituciones nacionales e internacionales, y nosotros en el día de hoy tenemos precisamente informaciones que dar en este sentido. Pero nos quedamos en el punto, en la imagen que muestra, el defecto que muestra el paciente con este tipo de lesión. Sí, antes de seguir abundando con ese tema, yo fui director médico de Operation Smile República Dominicana por casi 3 años, terminé ahora en 2020, y creo que la organización más grande que está en el país opera casi el 50% de lo que nosotros estimamos, y se registran casos nuevos todos los años, entre 150 a 160 casos. Entre 150 casos. Correcto. Nuevos que ellos quieren manejar. Exacto. Y esto entonces, evidentemente que la capacidad de respuesta que tenemos se queda en ¿cuántos? ¿Cuántos casos operamos? No estamos operando ni el 70% de lo que se estima gracias a ese aporte humanitario. O sea que tenemos un problema de tipo oficial, o sea, hay un problema, digamos, de autoridades que no han definido hasta este momento, pero bueno, los problemas están y lo que tenemos es que buscar soluciones a las problemáticas. Entonces, a ver, dentro de las características, ¿verdad?, que ya hemos dicho, podemos tener que las lesiones pueden ser una sola hendidura, pueden ser 2 hendiduras, y la hendidura puede ir desde el labio, desde la parte blanda, incluyendo el hueso del paladar, la nariz y hasta el paladar blando. Hasta el paladar blando, allá donde está ahí que está la mayor morbilidad de este tipo de patología. ¿La mayor qué? La morbilidad. El paciente va a tener un trastorno del habla. Sin un paladar blando, con la musculatura del velo faríngeo unida en el centro, no hay forma de poder hablar. Y un lenguaje del español tan rico como el nuestro, que tiene pronunciaciones así tan plosivas como la M, que no hay forma de pronunciar, estos pacientes no van a poder hablar y no van a poder integrarse a la sociedad sin una buena primera cirugía. Entonces, el problema desde el punto de vista cosmético va más allá. En el orden de la alimentación, estos niños tienen problemas para alimentarse. 50% más tasa de mortalidad los niños que padecen de este tipo de patología, y problemas auditivos que no le van a permitir escuchar. Precisamente por eso. La boca no está diseñada, el contenido, la saliva, los alimentos para pasar a la nariz. ¿Usted podría repetir ese dato tan contundente con relación a la alimentación, a los trastornos que tienen estos niños? Usted habla de un 50%. 50% más que un niño que no tenga labio y paladar hendido, tasa de mortalidad. De que se muere. De que se muera. Problemas respiratorios, doctor. 100%.
La nariz es una cavidad que tiene que estar aislada para que pase el aire a cierta temperatura y que no se mezcle con la parte alimenticia y la saliva. Sin embargo, los niños que tienen paladar hendido, la nariz está comunicada con la boca. Y a todo el que se le ha ido algo por la nariz, una Coca-Cola, algo, sabe lo incómodo que se siente eso. Imagínese un niño que constantemente tiene ese sentimiento. Entonces tenemos que un trastorno que aparentemente es cosmético, realmente termina siendo un problema de tipo respiratorio, neumológico y también gastrointestinal. Un problema de nutrición. Estos niños entonces tienen habitualmente, si vamos a comparar niños con esta condición y niños sin esta condición, el tema del peso, el tema de su... ¿Cómo varía? Correcto. Aparte que son niños que no van a poder hablar. O sea, ¿cómo integramos un ser humano a la sociedad que no puede hablar? O sea, ¿cómo le decimos consigue un trabajo, estudia, intégrate a la sociedad cuando cada vez que come algo se le va por la nariz? Cuando intenta hablar pero no se le entiende. Y esto tiene solución. El efecto psicológico, ¿cómo afecta a estas familias, a estas personas en la esfera psicológica el que un niño tenga esta condición sin tratarse? A toda la familia. Sin tratarse de evidente la deformidad, el rechazo que va a recibir, no va a poder integrarse, no va a poder educarse, pero aún operado también tiene problemas, porque si la cirugía no está bien hecha inicialmente, ¿cómo un niño va a sentarse a comer con sus amiguitos y va a integrarse en la sociedad? El tema bullying. Sí, si come algo y se le va por la nariz. Qué incómodo debe ser vivir con eso. Y existe, y yo no sé si ustedes pues se dan cuenta, los niños tienen la tendencia a ser muy crueles. Sí, los niños demasiado honestos. Son muy honestos, los niños son muy sinceros y lo que tienen en lo evidente lo sueltan sin ningún filtro. Entonces estos niños también son víctimas de ese tipo de situación. Correcto. Entonces, doctor, el acto, digamos, de estas condiciones, el acto quirúrgico, se plantea principalmente en las edades, usted decía. El primer concepto es la seguridad. ¿Cuándo es seguro hacer este tipo de cirugía? ¿Cuándo es seguro? Para el labio, de 3 a 6 meses se puede hacer. Si solamente se limita al labio. Lo que pasa con la cirugía del labio, la primera vez siempre es la mejor vez. Tú puedes aprovechar y corregir parte del defecto nasal, el labio completamente y también la parte alveolar. Tú puedes avanzar. Cuando hablamos de alveolo, ¿nos estamos refiriendo a qué? Donde salen los dientes. En la encía, donde está sembrado. Correcto. Donde está sembrado el diente. Exacto. Incluso podemos hacer un poquito del paladar para que la cirugía del paladar sea más fácil. Entonces, la primera cirugía es la más importante. Es la más importante y se debe hacer cuando sea seguro. Correcto. Cuando sea seguro. Normalmente claro. cuando... El niño tiene que tener un buen peso, una buena cantidad de proteínas y hay que hacer una primera bien cirugía porque tú sabes que la forma la da la función. Cuando hacemos una buena cirugía del labio, que los músculos alrededor de la nariz están en la posición correcta, hacia la línea media, que los músculos del labio están bien colocados, esa función que él no tenía ahora, esa succión que él va a poder realizar, va a hacer que los procesos del maxilar, de la maxila, hagan la fisura del paladar un poquito más pequeña y que todo vaya creciendo mucho mejor. El niño con esta condición y el seno y la teta de mamá, ¿cómo se trastorna? Sorprendentemente, algunos niños, aún con la fisura del labio sin paladar, pueden succionar el seno. Perfectamente, ellos se acomodan. Se le ingenian. Ellas se le ingenian y se alimentan perfectamente, aún con su labio abierto. Pero en los casos de paladares es virtualmente imposible. O sea, cuando está en el cielo de la boca, para que la gente nos entienda, cuando el problema está en el cielo de la boca, cuando eso está abierto, entonces eso genera un problema. Aún con las placas de obturación, es muy difícil que logre el seno porque requiere mucho sacrificio tanto del niño como de la madre para acostumbrarse a esa forma, pero el seno es súper importante y siempre que se pueda hacer. Incluso inmediatamente después de la cirugía del labio, se pega el muchacho al seno sin ningún problema. Perfecto. ¿Cuántas cirugías habitualmente requiere un paciente que tiene un trastorno de este tipo? Aproximadamente son 5 cirugías con una desviación estándar de 3.3. O sea, probablemente entre 3 a 7 cirugías va a necesitar el niño a lo largo de su vida. Esto en términos de el costo para el dominicano común, ¿qué
¿Qué significa? ¿Puede hacerlo? Es una tragedia altísima, porque algo tan importante que tiene que ver con la mortalidad del niño no está cubierto en el plan básico y ni en la mayoría de los planes complementarios de salud. Entonces, atención, CISALRIL, atención, Consejo Nacional de la Seguridad Social. La semana pasada nosotros estábamos hablando aquí, hablábamos del problema que tenemos con la seguridad social, las malformaciones, nuestro sistema no los tiene en cobertura. O sea, si tenemos la mala pata de nacer con este tipo de condición, en el seguro que tenemos, sea el seguro del subsidiado o el seguro privado, no está en cobertura. Entonces, una persona que debe ser sometido a aproximadamente 4, 5, 6, hasta 7 cirugías, entonces tiene que actuar por la caridad pública, porque estos son procedimientos que incluye una cirugía de esta, doctor. Desde lo más básico. Aparte de la parte plástica del labio, de unir los tejidos. Vámonos con los profesionales que intervienen. ¿Cuántos profesionales intervienen? Comenzamos. Logopeda. ¿Los? Logopeda. ¿Qué es eso? Los que tratan el habla. Los que tienen que intervenir en los terapistas del habla. Exacto, siga. Audiólogo. ¿Eso qué es, doctor? Los niños sufren de audición y no escuchan bien por la otitis media que producen. Entonces hay que evaluarle el oído para ver si Entonces la trompa de Eustaquio se altera, ¿no? Correcto. Por los procesos infecciosos a veces hasta se obstruye y el niño no escucha. Entonces ahí llevamos 2 profesionales. Siga, doctor. El otorrino. El otorrino. Claro. Entonces, siga, doctor. Cirujano plástico, maxilofacial o cirujano de hendidura, que ya es una especialidad aparte en algunos países. Entonces, para la corrección del labio y del paladar. Siga, doctor. ¿Usted opera solo? Nunca. ¿Con quién opera? ¿Tiene Nunca. un anestesiólogo entonces? Un anestesiólogo pediatra, porque son niños usualmente que tienen ya problemas de respiratorio. Un anestesiólogo pediatra bien entrenado. Ok. Seguimos todavía. El odontólogo. El odontólogo. No solamente el que le va a hacer la plaquita, también necesitamos un ortodoncista, porque si el hueso del maxilar, los alveolos no se unieron, va a tener problemas de los dientes y va a necesitar un ortodoncista para poder unir esos procesos y para que tenga su mordida correcta. Ok. Entonces, ¿qué más? Aparte de eso, hay que hacer una cirugía ortognática, que eso requiere una planificación de mover el maxilar, porque ¿qué pasa? Esas cirugías hacen que ese maxilar no crezca. Y luego el tercio medio de la cara se ve un poquito hacia atrás y se ve un poquito deforme todavía, ese estigma de ese asunto, y hay que moverle ese maxilar hacia adelante. O sea, hay que hacer una modificación de la mordida. Correcto. Entonces eso entra dentro de la cirugía ortognática. Ok, eso tiene que ver con la mordida. Correcto. De ahí viene el término. Entonces, estamos hablando, hasta donde usted nos ha contabilizado, yo llevo contado unos 7 profesionales. Faltan más todavía. Y faltan más. Sí, necesitamos genetistas. A veces alguno de estos síndromes está asociado. Ya decía el doctor Rogelio Cordero que parte de las investigaciones que ellos están haciendo, y él decía que en lugar del país, un odontólogo especialista en cirugía maxilofacial, muy destacado, 25 años trabajando en estos menesteres, dice que la zona del país donde hay mayor incidencia es en el Cibao Central. Entonces dice que una de la manera, ¿no?, de identificar estos problemas tiene que hacerse por la vía de la información genética. Entonces también necesitamos genetistas. Necesitamos genetistas. ¿Qué más, doctor? Obviamente su pediatra tiene que darle seguimiento desde antes de nacer hasta que ya tengamos término de la enfermedad. ¿Y cuál más? ¿Qué me falta? Entonces vemos que esto es un drama. Vemos un drama porque si usted resolver un tema de salud con el cual usted no provocó, usted llegó con ese problema de salud al mundo y no está en cobertura, ese es un problema dantesco. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, una propuesta que traemos a través del recetario doctor Guerrero Heredia para la corrección de las hendiduras labio, alvéolo, palatina y faciales.